Nos acompaña ahora un gran amigo de Ritmo NBA. ¿Qué te puedo decir de él? En Venezuela lo conocen como Toma Papá, porque ese es su apodo, y por supuesto las redes sociales también reflejan ese apodo. Yo lo conozco como Carlos Mauricio Ramírez, un referente del relato en nuestro idioma, primero en Venezuela, pero ya hace rato que trasciende de Venezuela. En este momento está con el canal 48 de Telemundo en la Bahía de San Francisco. Pero Carlos, quiero que escuches esto. Lo promueven este año para ser la voz del Sunday Night Football de la NFL, el partido de la semana de la NFL, que se ve por NBC Universo por algunas semanas, y de vez en cuando, sobre todo en partidos importantes más adelante en los playoffs, lo van a ver en Telemundo. Así que, Carlos, buenas noches. Vamos a hablar de este equipo de Golden State. Este equipo de Golden State, Carlos, es un equipo que el año pasado decían, mira lo que estamos haciendo, pero cuando estemos completos en el 2021-22, ya verás la altura y de qué se trata este equipo. Ahora regresa Klay Thompson, pero han gastado un platal en tener este núcleo y no pueden traer a más nadie. Incorporan a Otto Porter Jr., que es parte importante de este equipo porque al ser titular y necesitan un triplero. Pierden jugadores que no eran absolutamente indispensables. O sea que este equipo en general netamente se refuerza. Mi pregunta es, si tienen el entorno, sabiendo que Draymond Green no es tirador de triples, o por lo menos no ha sido hasta ahora, en Otto Porter y en Andrew Wiggins, para quitarle un poquito de presión a Curry y a Thompson, o si la llegada de Thompson ya soluciona ese problema para Golden State. Bueno, primero un abrazo para ti, Álvaro, para el coach. Qué gusto siempre acompañarlos. El gusto es mío. Gracias por la presentación. Acá hay mucha expectativa en el área de la Bahía porque las excusas tienen que acabarse en un punto por las lesiones. Y hay una diferencia entre excusas y argumentos. Y el año pasado, obviamente, las excusas fueron argumentos porque se rompe el tendón de Aquiles Klay Thompson en una semana, el día del draft. O sea, aquí pasamos en cuestión de horas de la alegría de ver a quién tomaba Golden State con el pick 2 a la depresión masiva porque Klay se iba a perder otro año. Entonces, en buena medida, la presencia de Klay Thompson, que no sabemos cómo va a regresar, lo hemos visto en entrenamientos y luce muy bien, y creo que la forma en que se recuperó durante el año pasado de esa misma lesión ha sido auspicioso para esperar ver al Klay del pasado. Pero es cierto que el año pasado la ofensiva fue de las peores en la liga. Pese a que tuvo a Curry en nivel MVP, promediando 32 puntos, fueron vigésimos en cuanto a eficiencia ofensiva. Y eso porque primero, el tercer jugador ofensivo, que era Kelly Oubre, nunca encontró su ritmo ni su puesto en este equipo. Defensivamente lo hizo muy bien, porque el base armador es un point forward o point center, que es Draymond Green, y sus números ofensivos bajaron. Las asistencias estuvieron en un nivel muy alto, pero la verdad es que el año pasado no rindió. Y cuando vemos esta alineación, lo primero que se ve son tiradores por todas partes, porque Wiggins mejoró su promedio de tiro el año pasado. Otto Porter Jr. Ha sido, para mí es un caso de estudio, porque pasó de promediar 35% en Georgetown a su primer año promediar 20% en triples, me refiero, con los Wizards, hasta llegar a 36%, y ahora es un tirador de 40% en tiros de larga distancia. Entonces, con 4 tiradores básicamente, con Wiggins, Curry, Thompson y Porter, rodeando a Draymond Green, se va a abrir la cancha. Pero es que además hay una pieza que yo creo que no se ha hablado mucho, coach y Álvaro, que es la de Nemanja Bjelica. Reconocí hace unos días Draymond Green que no sabía de la capacidad de Bjelica de crear jugadas a la ofensiva. Y simplemente basta ver, coach, y estoy seguro que los dos lo conocen perfectamente bien, lo que hizo Bjelica en el 2014-15 en Euroliga, cuando Obradovic lo convirtió en MVP de la Euroliga con el Fenerbahce. Era básicamente un point forward en ese equipo junto con Bogdanovic, y era capaz de repartir la ofensiva y que surgiera a través de él. Yo visualizo un Golden State que, si bien trae a Avery Bradley y tiene a Jordan Poole como el sexto hombre, que la segunda unidad puede correr algo similar. No estoy diciendo que va a ser ahora el Draymond Green 2, porque para eso están otros jugadores como Juan Toscano Anderson, pero Bjelica puede ser una pieza que destrabe mucho del espesor ofensivo de Golden State en la segunda unidad. Interesante observación, Carlos, que se podría convertir en una especie de Draymond Green en la punta, habilitador, y si hace falta un defensa puedes colocar a Wiseman también en la cancha o cualquiera de los otros pivots del equipo. Adelante, Carlos. No, para saludar primero a Carlos y estar totalmente de acuerdo con lo que él dice y con lo que mencionas, tratar de abundar un poquito. O sea, Bjelica tiene la capacidad de armar de frente, quizás no al nivel de Draymond Green, pero un facsímil razonable, pero con mucho mejor tiro que Draymond Green. Entonces a Bjelica hay que salirle completo, lo cual abre la cancha. Lo que han estado haciendo los equipos últimamente con Draymond Green es echársele para atrás para tratar de jugar 5 contra 4 y de esa forma cerrar un poco la cancha, y los cortes que hace Stephen Curry por el mismo medio de los 3 segundos para salir para el otro lado.
con Bielitsa en cancha no puedes hacer eso, tienes que pegártele. Pero mi pregunta en este caso, Carlos, tiene que ver con los muchachos jóvenes del equipo. Por ejemplo, Jonathan Kuminga y James Wiseman necesitan desarrollo, pero este es un equipo que quiere ganar ya. Entonces, ¿sacrificas desarrollo para ganar o le van a dar tiempo de juego para que se puedan desarrollar? Bueno, es una gran pregunta, coach. Y el año pasado fue la danza que tuvo que tratar de hacer Steve Kerr y que no pudo hacerlo, porque trataron de desarrollar a un jugador como Wiseman y no, claro, y fue difícil hacerlo porque no estaba el roster completo que se imaginaba Kerr para desarrollar a Wiseman. Ahora tienes a 3. Y la verdad es que lo que hemos visto en pretemporada y lo que vimos en la Summer League de Kuminga y de Moses Moody ha sido muy bueno. Y son 2 jugadores que tienen que contar para el futuro, porque este equipo tiene el tope salarial hasta todo, es el máximo en la NBA, no tienen cómo hacerlo. Y por eso a mí me parecía riesgoso pensar en mandar un paquete de Wiseman y uno de estos 2, o los 2, por ejemplo, a Filadelfia, pensando en traer a Ben Simmons. Ese paquete, si lo van a hacer, tienen que incluir a Draymond Green porque salarialmente no cuadra. Pero lo que hemos visto a nivel de atleticidad, primero de Kuminga, que va a ser un banderín de desarrollo de la G-League, tiene, creo yo, el físico para jugar, para aguantar 1 contra 1, porque lo hemos visto en la G-League, lo que hizo en el Ignite, su capacidad de anotar en un lado y defender en el otro, pese a su edad, apenas 18 años de edad, pudo aguantar el rigor de la G-League. Y por otro lado, Moody, en un sistema muy parecido al de la NBA, en su momento ofensivamente hablando, que corrió Musselman con Arkansas, y de hecho fue clave a la hora de tomar en el draft a Moody, la llamada que le hacen Steve Kerr y Bob Myers a Eric Musselman, que conoce perfectamente bien la organización y conoce qué puede hacer. Entonces, ¿están listos para aportar? Sí, y tienen que hacerlo, coach, porque este equipo ha fallado mucho en el draft. Este año cambiaron a Eric Paschall, que fue un proyecto cuasi fallido. Salieron de Alen Smailagic, que nunca cuajó. Mandan a Italia a Nico Mannion, que fue el segundo pick del año pasado. Tienen picks regados. Tiene que en algún momento la juventud, y esa es la lupa que le ponen a Bob Myers, que el talento que toman en el draft desarrolle. Sobre todo con Wiseman, que este año creo yo que va a tener menos presión, porque no va a estar de titular, no lo veo yo al menos en ese rol. Creo que va a ser el centro de la segunda unidad, y quien va a perder un poco más de peso es Kevon Looney en ese 5 abridor que el año pasado estuvo, pero al final habían 3 tiradores, lo que usted decía, el defensor en la cortina retrasaba para darle el tiro a Green, y cuando estaba en Looney era 5 contra 3 en defensa, o sea, no marcaban ni a Looney ni a Draymond. Eso va a cambiar ahora, pero la consigna de Kerr fue clara. Este año tenemos que ganar, lo dijo después del partido que le ganan a Portland en pretemporada, y creo que vamos a ver una especie de versión refinada de lo que intentó hacer en su momento D'Antoni con Houston, porque vimos en ese partido, intentaron 69 triples. Entonces, no creo que van a hacer ese ritmo de triples todos los partidos, pero debe estar en los 40 por partido, me refiero a intentos de 3, y tanto Moody como Kuminga tienen luz verde para intentarlo. Bueno, Jordan Poole y Damian Lee son facsímiles de tripleros, o sea, desde la banca pueden aportar esa pólvora, pero vamos a hablar un poquito más, lo has mencionado ya, Carlos, más globalmente. Había una tensión entre temporadas que decía, hey, vamos a traer agentes libres veteranos para ganar ahora. Otros decían, no. Hay que desarrollar el talento futuro porque después que se retiren Draymond, Clay y Steph, esto se sale de los rieles. Yo creo que lo que mencionas del tope salarial, este equipo va a estar pagando $180 millones en impuestos de lujo. Eso es más que la nómina de los 30 equipos de la NFL, de la NBA. Por lo tanto, traer a gente adicional en realidad no es factible. Creo que están empezando todos, desde Draymond Green, Steph y Clay, que querían agentes libres veteranos, a todo el mundo en esa franquicia darse cuenta que tenemos que ganar con Kuminga, tenemos que ganar con Wiseman, tenemos que ganar con Toscano Anderson. Y mientras más rápido estos chicos, y Poole y Lee, y mientras más puedan contribuir a un alto nivel, más rápido podemos ganar el campeonato y más larga es la ventana de poder ganar campeonatos. Absolutamente. La ventana se va a cerrar. Más allá de que Steph firmó una extensión hasta el 2026, que lo va a tener ganando $60 millones cuando tenga 38 años de edad, pero su característica de juego pareciera que lo va a llevar a una edad productiva, todavía, un nivel productivo todavía en esa etapa. No hay mañana. O sea, tienen que hacerlo sí o sí. O se suben estos novatos o se suben, por más que el desarrollo que hemos visto en el Santa Cruz Warriors ha sido bueno. Juan Toscano Anderson viene justamente de ese desarrollo, lo que hizo Jordan Poole. Recuerden que Jordan Poole el año pasado lo bajaron a la G-League a mitad de temporada y subió y se terminó convirtiendo en el 6º hombre del equipo. Y entra este año en el rol de 6º hombre. Ya veremos cuando Clay llegue. Él creo que va a abrir hasta que Thompson debute, que la fecha tentativa es que lo va a hacer en el mes de diciembre y va a ser en casa. Ya lo dijo Bob Myers, el estreno de Clay no va a ser sino en Chase Center.
pero tienen que hacerlo, Álvaro, no les queda alternativa porque no tienen cómo fichar y no tienen cómo desprenderse de los contratos. A mí la verdad me parecía riesgoso desprenderse de Draymond para traer a Ben Simmons. Son jugadores muy parecidos en cuanto a su mentalidad defensiva y su capacidad para asistir. Obviamente Simmons es mucho más joven que Draymond, pero el año pasado Draymond asistió 194 veces a Stephen Curry. 51 asistencias más que cualquier otro jugador, a cualquier otro compañero en la liga. Es cierto, eso se magnificó porque no estaba Clay, que también era otra alternativa para descargar pases. Pero sacar a Draymond de la ecuación en este momento, cuando renueva contrato Stephen Curry, ofensivamente representa un riesgo muy alto para la organización. Y no pueden darse el lujo, por más que Simmons es un grandísimo pasador, al final del día no sabes en qué mentalidad va a venir, no sabes cómo va a adaptarse un jugador que ha mostrado ser mentalmente muy frágil. Me refiero a Simmons. Entonces, yo, por más que lo pensaba, cada vez me costaba más. Además, entendiendo que se renovó a Curry y que donde vaya Curry tiene que ir obligatoriamente Draymond Green, aparte de lo que aportó defensivamente hablando. Y que el crecimiento de Wiggins defensivo y el crecimiento defensivo de Kuminga, de Moody y de James Wiseman depende en gran medida de lo que haga Draymond Green en la cancha. Lo hablábamos con Wiseman, que es un chico brillante, cómo aprendió a leer el juego simplemente sentándose a conversar con Draymond Green. Y otra de las piezas que va, yo creo, a surgir muchísimo este año, coach, para el desarrollo de Golden State y los jugadores, es la presencia de Kenny Atkinson en el cuerpo de entrenadores asistentes de Golden State. Lo que hizo Atkinson para desarrollar el talento de los Brooklyn Nets, poco se habla. Y para eso creo que Bob Myers acertó y la gerencia acertaron en traer a Atkinson única y exclusivamente para ese rol de desarrollar el talento que él supo hacer en Brooklyn. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esa es una adquisición bien importante, Carlos, que la gente quizás no va a mencionar. Tengo una última pregunta que hacerte y tiene que ver con la temporada 2019-2020. Fue una temporada, entre comillas, perdida, porque fue un equipo que no fue invitado a la burbuja. Se lesionó primero Clay, fue la primera lesión de Klay Thompson, luego se lesionó Stephen Curry. Hubo una indisponibilidad por mucho tiempo también de Draymond Green. Pero en ese ir y venir, tuvieron que poner a todos los novatos a jugar un poco más. Y a mí me impresionó mucho un jugador que ya yo venía siguiendo desde la universidad, Eric Paschall. Paschall perdió su protagonismo el año pasado y sale del equipo este año. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no siguió esa línea de desarrollo? No se estancó, coach. Nunca terminó de convertirse en una herramienta en la pintura. Nunca desarrolló el tiro de larga distancia. Era un jugador ofensivamente unidimensional porque y además del tiro menos eficiente en el baloncesto, que es el doble de larga distancia o el doble de media distancia. Defensivamente hablando, nunca llegó a convertirse en ese mini Draymond que pensábamos podía ser luego de su primer año por el físico que tenía. Entonces, al final terminó incluso perdiendo, bueno, tanto fue su regresión o su estancamiento que Juan Toscano Anderson lo terminó pasando por encima simplemente por su entrega física y por su capacidad para defender. En este equipo, si no defiendes, no juegas. Fue la consigna todos los días de Steve Kerr. Y un equipo que tuvo tantos problemas para rebotear, si tu puesto 4, que a veces jugó de small center buena parte del año, Golden State perdía muchas peleas de rebotes y Paschall nunca supo desarrollar esa habilidad. Por eso, y Juan Toscano sí, terminó perdiendo esa batalla con el mexicoamericano y por eso lo mandan a Utah. Era un jugador que aportaba ofensiva instantánea, pero unidimensional en la segunda unidad, pero defensivamente hablando era un jugador poco productivo e insisto, por eso hoy no está en este equipo. Y el crecimiento de Toscano es de las historias más formidables que dejó el 19-20. Yo recuerdo verlo en Venezuela, con Bucaneros de La Guaira en ese 2017, lo poco que jugó, cómo se desarrolló en el baloncesto mexicano. Lo aman acá porque nació aquí en Oakland, es de esta región, su madre es mexicana, su familia completa es mexicana por lado de la mamá, su papá es de aquí de los Estados Unidos. Y hoy es un jugador de rotación y para mí es esencial también como su entrega y su capacidad defensiva va a aportar para la segunda unidad con los Bielitsa, con los Jordan Poole, con los Kevon Looney y con los chicos con Kuminga y con Moses Moody. Es obviamente un chico que ya aprendió a atacar el aro en el momento preciso porque la defensiva contraria no lo espera y quizás lo único que le falta para coronar su desarrollo es un triple confiable. Si ese triple confiable está ahí, yo no veo cómo lo sacas de la cancha con todo lo que te puede aportar y su polivalencia en el costado defensivo. Carlos, tienes mucho que hacer. Sé que estás en Telemundo 48 en la Bahía de San Francisco después de un noticiero. Tienes otro por enfrente. Agradecemos muchísimo tu aporte, tu conocimiento. Y de nuevo, ahí lo pueden seguir en las redes sociales que ven en pantalla, tanto en Instagram, tanto en Twitter. Y el que tenga
y pueda escuchar estas transmisiones de fútbol americano de NBC Universo, que lo haga los domingos por la noche, 8:20 de la noche del Este, 5:20 de la noche del Pacífico. Muchísimas gracias para ti, Carlos. Gracias a ti por la invitación, Álvaro, a ti, coach. Un fuerte abrazo a los dos y gracias por los consejos, por el tiempo. Y para mí siempre es un privilegio compartir con dos profesionales a los que admiro tanto y a los que respeto tantísimo. Un fuerte abrazo y ya que empiece la NBA, que estamos con la fiebre a todo lo que da. Así es. Muchísimas gracias, Carlos. Y buenas noches.